Muy buenas noches, colegas. Gracias por estar ahí hoy día viernes 8:20 de la noche en una breve transmisión donde vamos a... Espero que se escuche porque no sé, con estas transmisiones a veces ni se escucha y tengo que volver a empezar. Gracias por estar... bueno, y ahora sí, sí se está escuchando. Felizmente, uy, he estado batallando con estos asuntos de la tecnología para ver si se escucha o no se escucha. Hace un rato estaba haciendo unas pruebas y a veces no se escuchaba, a veces sí, y ahora creo que sí ya se está escuchando, creo que sí. Bueno, gracias por estar ahí, gracias por unirse a esta transmisión. ¿De qué vamos a hablar hoy día? Bueno, la SMB, la Superintendencia de Mercados y Valores del Perú, ha emitido un documento, ya hace casi un mes, emitió un documento que aparte de publicarlo en su portal, también lo entrega de manera directa, hoy día, bueno, a las empresas supervisadas, ¿no? En este caso, las empresas que cotizan acciones en la Bolsa de Lima, ¿no? ¿Qué les ha entregado? Les ha entregado un documento, les ha pedido que consideren esta lista de asuntos que ha puesto en el documento la SMB para las empresas supervisadas, de pronto para cuando emitan sus estados financieros intermedios, los que se emiten al 31 de marzo, los que se emiten al 30 de junio, al 30 de septiembre y posteriores. Y como estamos en un momento crítico de la humanidad, pues inevitablemente la pandemia y que ha tenido un efecto directamente sobre la salud de las personas naturales, también tiene un efecto directo sobre la salud de las personas jurídicas. Entonces, las entidades que están supervisadas por la SMB, pues definitivamente se han tenido que ver afectadas por la pandemia. Entonces, en ese orden de cosas, la SMB, la Superintendencia de Mercados y Valores, emitió un documento a las empresas pidiéndoles que por favor, ¿no? dentro de sus estados financieros intermedios, pues tengan las siguientes consideraciones. Entonces, yo voy a presentar el documento, vamos a ver el documento, espero que no me falle la tecnología esta vez, el documento y los asuntos que la SMB considera importantes para las empresas dentro de la información financiera intermedia, ojo, dentro de la información financiera intermedia. A ver, voy a hacer yo mismo que antes tenemos un especialista en tecnologías que nos hace estos cambios de imágenes, pero hoy día estoy solo, así que vamos a ver cómo lo hacemos y espero que nos salga bien. Espero que si no sale bien me sepas perdonar mi falta de entrenamiento en estos asuntos de la tecnología, pero vamos a ver si podemos poner aquí la imagen de no es resolución, es un comunicado que emite la SMB a todas las empresas que cotizan acciones en la bolsa o deuda también, ¿no? Cotizan deuda. Vamos a ver. Entonces, el documento, ahí está el documento, paso a desaparecer, me paso a reducir y aquí está el documento, ¿de acuerdo? Entonces, espero que se vea bien el documento. Sí, vamos a ver si se ve bien, voy a tratar de agrandarlo para que se note y podamos ver lo que la SMB ha emitido como documento informativo a las empresas reguladas. ¿Sí? Muy bien. Muy bien, voy a agrandar un poco la pantalla. Ahí está la pantalla. Bien, este documento, como se puede ver, ahora estamos transmitiendo directamente al Facebook. Algunos amigos se han unido al Zoom, pero los que están en el Zoom les sugiero seguirnos también por el Facebook para que puedan ver el documento, ¿sí? A los amigos del Facebook, perdón, del Zoom, les sugiero verlo por el Facebook porque ahí van a ver rápidamente el documento. Voy a compartir la pantalla. Ahí está, en el Facebook está ya puesta la pantalla. En el Facebook estamos en mi página oficial, ¿no? Como si fuera gran estrella, ¿no? Bueno, estamos en mi página nada más, Freddy Llanto. Ahí está puesto, se puede ver el documento, que de todas maneras yo lo voy a compartir, voy a ponerlo en una carpeta compartida con un link. Si ustedes quieren obtener este documento, lo pueden descargar rápidamente. La idea es comentarles de qué se trata este documento. Vamos a
ampliar el tamaño, ahí está, listo, creo que ahí ya lo pueden ver los amigos del Facebook, claramente, ahí está la pantalla de esta circular que ha emitido la SMB a las empresas reguladas, ¿no? A ver, ahí está la fecha, el día ha sido el día 25 de mayo del año 2020, ahí está el documento. Ese documento es el que ha sido entregado a todas las entidades reguladas y ha sido también colgado en la página web de la SMB, ¿no? 25 de mayo. Recuerden ustedes que las empresas reguladas, pues al 30 de junio, tienen que entregar información financiera intermedia aplicando la norma NIC 34. Y la norma 34, cuando uno lee la norma, esa norma establece de que el estado financiero intermedio es un estado financiero que actualiza la información financiera anual. Mire, es decir, cuando nosotros preparamos información financiera intermedia, tenemos que asumir que el lector de esta información financiera intermedia, sea marzo, sea junio, tenemos que asumir que el lector tiene la información financiera anual inmediata, o sea, la del 31 de diciembre del 2019. En consecuencia, cuando preparemos la información financiera trimestral, la de marzo, la de junio específicamente, tenemos que actualizarle las cifras que ya se habían reportado al 31 de diciembre. En ese sentido, se dice pues que la información financiera intermedia es un update, ¿no? Es un update, es una actualización de la información que ya estaba al 31 de diciembre y no necesito repetir la información. Todo eso usted lo puede encontrar en la lectura de la norma NIC 34, ¿no? Que se llama Estados Financieros Intermedios. Entonces, en ese sentido, en este contexto, es que la SMV, la Superintendencia de Mercados y Valores, emite esta circular y se las entrega a las empresas reguladas. A ver, vamos a ver qué cosa dice. 4. Vamos a ver qué cosa dice este documento. Bien, ahí pueden ver la carta. La imagen es del 20, es de el 25 de mayo, es el documento, ¿de acuerdo? Es del 25 de mayo. Vamos a compartirlo con la gente del Zoom, vamos a ver qué efectos tiene si compartimos la pantalla. Ahí está. Ya lo compartimos. Vamos a ver qué efectos tiene, ¿no? El documento es del día 25 de mayo, ¿sí? Presta atención aquí. Ajá, ¿qué hacemos aquí? Compartir. Ah, ya está. Acá vamos a compartir. Esto vamos a compartir. ¿Listo? Ya lo compartimos. Ahí está. Para todos. Vamos a incrementar el tamaño. Bien, ahí está. Entonces el documento dice lo siguiente, ¿no? A ver, dice aquí, me dirijo a ustedes con relación expediente número tal, este es el expediente 2020-017536. Esto lo he obtenido directamente del portal de la SMB, ¿eh? Desde ahí directamente uno puede obtener esta información. No es necesario, además, no es necesario, mire, no es necesario que usted trabaje en una empresa que cotiza acciones en la bolsa para acceder a esta información, porque, porque esta información de hecho, pues es pública, ¿no? Es pública. Pero lo interesante de este asunto, estimados colegas, es que lo interesante de este asunto es que nos sirve para evaluar pues los potenciales efectos que puede tener el COVID en las empresas, ¿no? En tu empresa, por ejemplo, hay muchas empresas que aplican NIF, pero que no están en la bolsa. Así que estas empresas, con toda confianza, pueden usar este informe o esta circular de la SMB para poder documentar o explicar qué está pasando con o qué efectos ha tenido el COVID dentro de sus organizaciones. ¿Sí? Esto es lo que yo les recomiendo. Entonces, vamos a poner el documento. Ahí está. Ahí está. El expediente 2020-01-7536 es al que nos estamos refiriendo. Bien, dice, me dirijo a ustedes con relación, esto vamos a ver al final de la carta, quién envía el documento, ¿no? El documento lo envía
Alex Godos. Este señor es el intendente general de la Intendencia General de Supervisión de Conductas. Mira, así está denominado, o tiene este cargo este importante señor. Dice: me dirijo a ustedes, ¿no? La carta es emitida a las empresas reguladas. Me dirijo a ustedes con relación a los estados financieros de las sociedades con valores inscritos en el registro público del mercado de valores, ¿no? Muy bien, a ellos hay que. Al respecto, dice: sobre la base de lo establecido en los artículos 10, 13 y 30 de la Ley del Mercado de Valores, Decreto Legislativo 861 y sus normas modificatorias y la norma citada en el párrafo precedente, es necesario hacer de su conocimiento que, ante la pandemia y la crisis por el COVID-19, la Superintendencia de Mercado y Valores considera necesario recordarle y destacar que su representada, pues esto se entrega a las empresas, su representada debe adoptar las medidas y acciones necesarias para que en la preparación de sus estados financieros se observe de manera plena las normas internacionales de información financiera emitidas por el IASB vigentes internacionalmente. Presta atención a esto, estimados colegas, que acá este funcionario de la SMB le hace recordar a las empresas con valores inscritos en la bolsa de que deben preparar estados financieros siguiendo NIF emitidas por el IASB allá en Londres y que son vigentes de manera internacional. O sea, no está diciendo las normas aceptadas, adoptadas y promulgadas aquí por el Consejo Normativo de Contabilidad. Ojo con eso que es bien interesante. Creo que creo que esta situación no ocurre en otros países de la región. ¿Eh? Porque acá nada más, en otras palabras, el ente regulador peruano le está diciendo a las empresas peruanas: no le hagas caso al Consejo Normativo de Contabilidad, hazle caso al IASB de Inglaterra. ¿Ah? Interesante está lo que se lee entre líneas, ¿no? Dice: como es de su conocimiento, la observancia de las NIF implican que se cumpla cabalmente con los requerimientos de reconocimiento, medición, presentación e información a revelar sobre las transacciones y sucesos económicos que son importantes para la información financiera que se difunde en el mercado, de tal forma que se cautele que dicha información cumple con los estándares de calidad, veracidad, suficiencia y oportunidad. ¿Eh? Mire usted. Mire usted. Y oportunidad. Digamos con la lectura de este importante documento. Asimismo, es preciso indicar que en las respuestas, ¿no?, de las circulares, en las respuestas de las circulares, perdón un segundito. Está. Asimismo, es preciso indicar que en las respuestas a las circulares de la referencia, su representada, nuevamente dice su representada informó al mercado sobre diversos aspectos relacionados con la preparación de estados financieros y con los del sistema de control interno y gestión de riesgos relacionados. En ese orden de ideas, debido a la situación excepcional generada por la pandemia del COVID-19, la SMB ha considerado necesario elaborar el documento denominado, escuche, la SMB ha elaborado un documento denominado Impacto de la pandemia y crisis por el COVID-19 en los estados financieros de las sociedades con valores inscritos en el registro público del mercado de valores. Principales consideraciones y recomendaciones en la evaluación de riesgos, en las mediciones, estimaciones y revelaciones de los estados financieros elaborados según NIF, y notificárselo mediante la presente circular con el fin de que sirva de guía a su representada, llámese al equipo contable, sobre los puntos de interés que a criterio de la SMB deberían ser de preocupación de su empresa y de sus órganos de gobierno en cuanto a los principales aspectos y materias contables que deben considerar al preparar sus estados financieros. Es preciso destacar que si bien dicho documento se ha formulado bajo el carácter de recomendaciones, debe tenerse presente que este, en esencia, recoge lo que las NIF y el marco normativo aplicable establecen, por lo que los énfasis allí detallados deben evaluarse y aplicarse según corresponda en los próximos estados financieros a ser difundidos al mercado por su representada.
¿Ah? ¿Qué les parece? Esta es la breve introducción del documento que emite el Intendente General de la Superintendencia de Mercados y Valores. Y a continuación viene un documento que tiene 10 páginas. Se llama Impacto de la pandemia y crisis por el COVID-19 en los estados financieros de las sociedades con valores inscritos en el registro público del mercado de valores. Aquí está, ahí ustedes en la parte superior pueden ver que está ahí la dirección del documento. Yo lo voy a dejar ahí en mi Facebook, la dirección, para que ustedes lo descarguen rápidamente. Y a los amigos del Zoom les voy a pasar ahorita por un comentario, por un chat. Les voy a comentar, les voy a pasar inmediatamente. Ahí está. A los amigos del Zoom ya les puse el documento como un mensaje dentro del chat. Y ahora a los amigos del Facebook también les voy a poner como un comentario ahí, para bajar el documento, ¿no? Bajar el documento, 2 puntos aquí, ¿no? Para que lo obtenga. Y de paso le mando unos saludos, ¿no? A Maritza Doris, a John Sena, a Yala. ¿No? Saludos a todos ustedes, gracias por estar viéndonos en esta breve transmisión de hoy día viernes, hoy día viernes. Bien, entonces, ¿de qué se trata este documento de la SMB? Bueno, vamos a analizarlo. Bien, este documento de la SMB, vamos a verlo. Yo recién ya tenía conocimiento de esto y unas colegas o tenemos amigos que trabajan para SMB, entonces nos han hecho llegar el documento, nos han hecho búscalos, también está en internet. Está interesante este documento porque sobre este tema hemos hablado y hemos hecho en nuestro canal de YouTube que se llama FastNIF Perú, que cada día gana más suscriptores, contadores. Yo les sugiero mucho, por favor, que se suscriban. Pero en ese canal de YouTube, FastNIF Perú, ya hace más de un mes hemos hecho varios videitos sobre los efectos que va a tener el COVID en la pandemia. Y ahora que he estado leyendo este documento, no he hecho más que comprobar que estábamos en lo cierto, ¿no? Que hemos comentado estos efectos y que la SMB también lo ha considerado. Me parece interesante. Bueno, viene la introducción de la pandemia mundial y todo lo demás que usted ya lo sabe. Y vamos a avanzar la parte introductoria. Y lo primero que el IASB pone es el asunto de empresa en marcha. Sí, este asunto le ha complicado la vida a muchas empresas. Ya habían empresas que estaban a punto de caer en el abismo, pues el COVID lo que probablemente ha hecho es darle el último empujón para que ya se desbarranque completamente. Entonces, usted sabe que existe algo que se llama la hipótesis fundamental de la empresa en marcha, ¿de acuerdo? Si la empresa ya estaba mal antes del COVID, de pronto después del COVID está peor o ya casi está en cuidados intensivos. Entonces yo no puedo hacer un estado el estado financiero basado en IF tiene una hipótesis fundamental. Se llama hipótesis de empresa en marcha. Bueno, y esto no solo es trabajo del contador, ¿verdad? Al contrario, este es un trabajo de la gerencia. Lo que debería pasar es que el contador debería sentarse, pedirle a la gerencia y de pronto elaborar conjuntamente con la gerencia un documento que sustente que la entidad va a funcionar, ¿no? Con toda normalidad durante los próximos 12 meses para que se cumpla el principio de empresa en marcha. Más que principio, la hipótesis fundamental de la empresa en marcha, ¿no? Una hipótesis es una idea, es una premisa sobre la cual no se tiene ninguna objeción. En este caso, esa hipótesis está bastante cuestionada debido a la situación desde el COVID. Entonces, siéntense a redactar un documento, ¿no? Que convenza, ¿no? Un documento a prueba de fuego, ¿no? Que convenza a cualquiera, no solo a los auditores, a cualquiera, a un inversionista, a quien te va a prestar dinero, a un acreedor, que convenza de que la empresa no va a cerrar, por lo menos en los próximos 12 meses, que va a continuar operando. Y las razones tienen que estar ahí, de pronto un presupuesto, pero bien hechecito, que no sea puras ideas, ¿no? Que no sean disparos al aire. Un presupuesto bien segmentado en premisas válidas. O de pronto una casa matriz del extranjero que está dispuesta a seguir apoyando económicamente a la empresa para que pueda cumplir con sus obligaciones de corto plazo. Eso podría hacer de que la empresa siga el camino de la empresa en marcha. De lo contrario, pues lamentablemente, esta gran hipótesis se podrá ver cuestionada. Esto es lo principal que le preocupa
a la SMB y dice, en el caso de que la evaluación realizada se concluya que la hipótesis de empresa en marcha es adecuada, no obstante la existencia de una incertidumbre material, se debe revelar en los estados financieros la siguiente información: los principales hechos o condiciones que pueden generar dudas significativas sobre la capacidad para continuar como empresa en marcha y los planes de la dirección o gerencia para afrontarlos. La incertidumbre material para continuar como empresa en marcha como consecuencia de los hechos o condiciones identificados que puedan poner en riesgo su capacidad de realizar activos o liquidar pasivos en el curso normal del negocio, ¿verdad? Entonces, este año, y yo les invito a los colegas que estén a la expectativa del año, ya de este año 2020, porque las empresas ya están colgando información financiera trimestral y esta evaluación ya deben estar realizándolo. Y en la nota 1 tiene que estar hecha la revelación. Entonces, usted, amigo contador, que es amante de la contabilidad, amante de las NIF, le sugiero estar atento a la información financiera que las entidades inscritas en la bolsa eh, publiquen, cuelguen en el portal de la SMB. ¿Para qué? Para bajarlo y estudiarlo. Eso es una fuente interesante de estudio, ¿no? Lo que se reporta a las diversas bolsas de valores. También probablemente lo mismo tendrán que hacer varias empresas a nivel mundial. Entonces no solamente hay que monitorear lo que se reporta como estados financieros, cualquiera de nosotros lo puede hacer, a la bolsa de Lima, también podremos recurrir a la bolsa de Chile, a la bolsa IBEX en España, a la bolsa de Nueva York, ¿no? ¿No? Entonces uno puede con esta información, como estas informaciones o estados financieros son públicos, uno puede entrar y descargarse esa información y comenzar a nutrirse de un montón de información contable de cómo se está reportando información a nivel mundial, estimados colegas. ¿Lo puedes hacer? Pero por supuesto, lo puedes hacer, ¿de acuerdo? Todo es cuestión de comenzar, pues, a estudiar o autoestudiar, ¿no? Otro asunto que le preocupa a la SMB es la materialidad en los estados financieros de los efectos y riesgos de la pandemia mundial del COVID y el estado de emergencia nacional. Es decir, qué tan importante va a ser los efectos negativos del COVID en tus estados financieros. Vamos a leer lo que dice el portal de la SMB, perdón, este documento de la SMB dice: en principio debe tenerse presente que el marco normativo aplicable establece que su representada debe preparar estado financiero con observancia plena de las NIF. En ese marco y el de las buenas prácticas del gobierno corporativo referentes fundamentalmente a la transparencia de la información, sistema de control interno, gestión de riesgos y cumplimiento normativo, corresponde que tanto el directorio como la gerencia evalúen y estimen el impacto financiero que la pandemia y crisis por el COVID-19 podrían tener tanto en su situación financiera y económica como en las principales proyecciones sobre las que se formulan los estados financieros y determinar si dicho impacto es material para su empresa. Si es material para su empresa. Obviamente va a haber empresas más afectadas que otras, ¿no? Pero igual, todas tienen que hacer esta evaluación. Es importante, dice el documento, que las estimaciones sean evaluadas considerando tanto los efectos del COVID como las medidas internas adoptadas o las medidas externas como las de apoyo comunicadas por el Poder Ejecutivo. Dentro de los efectos, pues no olvidarse que el gobierno central ha emitido muchísimas normas de apoyo a las empresas. Bueno, no serán las mejores, obviamente, pero sí han habido intenciones de ayuda. Claro, todo es criticable para el gobierno. Los gobiernos de turno siempre son la piñata de la fiesta, ¿no? Todo lo agarramos de golpe. Pero sí ha habido ayudas y este documento dice, no te olvides de esas ayudas, porque esas ayudas tienden a paliar en algo la situación. Ahora, en el Perú lo que ha habido es una ampliación de plazos en lo que son pagos de impuestos. Eso, digamos que es algo de ayuda. Lo que ha habido es un pequeño subsidio a la nómina, ¿sí? Que se debe reconocer como ingreso. Es un subsidio total, porque es una transferencia de recursos del Estado hacia la empresa. Entonces, como es una transferencia de recursos, el contador del gobierno, el contador del Estado, el contador público de la nación, ha tenido que darle de baja a unos recursos porque han sido transferidos. También ha existido o hay este tema de los préstamos con garantía del Estado. Pero un préstamo con garantía del Estado no es ninguna transferencia de recursos. O sea, el contador de la nación, ¿a qué le ha dado de baja?
reconocer una transferencia de recursos. No hay transferencia de recursos. Así que déjense de vaina, eso no es subsidio. Esa es una tasa mejorada. La misma NIC 20 dice que el otorgar garantías por parte del Estado es una de las ayudas gubernamentales que no se pueden valorizar confiablemente. Le hace bien la norma NIC 20. En un rato voy a hablar de eso más. Entonces, ya hay algunas ayudas del gobierno hacia las empresas. ¿De acuerdo? Muy bien. Dice, además se deben analizar también los impactos indirectos a través de sus clientes, proveedores, inversionistas en otras empresas, entre otros. Bien, ese es el punto 1, materia, empresa en marcha. Punto 2, materialidad, ¿verdad? Y ahora viene, vendría el punto 3, pero vuelve a salir el punto, viene el 2.1, que es el valor razonable. Mire, al IASB le preocupa el valor razonable. ¿Qué dice el IASB sobre el valor razonable? Bueno, dice acá. La NIF 13 habla sobre valor razonable y bla, 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 y bla, bla, bla. Bueno, ya, todo lo que tú y yo sabemos sobre el valor razonable. ¿Cuál es la preocupación? Dice, en ese sentido, la NIF 13 requiere que para efectos de determinar el valor razonable la empresa evalúe la información que se tenía o la que pudieron haber tenido acceso los participantes del mercado acerca de la pandemia del COVID-19 al cierre del periodo en el que se reporta y no después. Entonces, ¿qué tenemos ahora? Volatilidad en los mercados financieros. Uno de los ejemplos que esgrime el documento de la SMB es, por ejemplo, el petróleo, ¿no? Todos hemos visto todos hemos visto con asombro cómo el precio del petróleo ha caído a negativo, o sea, ha pasado de cero a negativo, increíble, ¿no? De los commodities también, la volatilidad de los precios, las tasas y otros ocasionados por la pandemia del COVID-19 indican importantes variaciones en el valor razonable, ya sea si este es medido utilizando datos de entrada observables relevantes del nivel 1 y 2 o datos de entrada no observables del nivel 3. Sin embargo, respecto a estos últimos, se requiere que las empresas pongan especial atención a las estimaciones y juicios significativos que utilizan técnicas de valoración. Entonces, en resumen, sí, pues mire, la norma, la NIF 13 tiene 3 jerarquías de medición de valor razonable, ¿de acuerdo? Mire, 3 jerarquías. Esta jerarquía está asociada a la confiabilidad que se tiene en la medición. La jerarquía 1 es más confiable, la jerarquía 2 es menos confiable que la 1, pero la jerarquía 3 es menos confiable que todas. De todas maneras, en cualquiera de las 3 jerarquías, lo que hacemos cuando calculamos valores razonables es estimar situaciones, ¿no? Dentro de cierto contexto hacemos cálculos. Por ejemplo, mire, el valor razonable de una acción, pues no, de una acción cotizada en la bolsa, pues no hay mucho problema. Porque si queremos medir a valor razonable una acción cotizada en bolsa, entramos a la página web de la bolsa de valores donde cotiza, tomamos ese precio y lo ponemos en el estado financiero. Eso es absolutamente confiable, es el precio cotizado, ¿de acuerdo? Pero es el único absolutamente confiable, porque se mide en el momento. Pero luego tenemos otras dos formas de medir el valor razonable, que es a través de los flujos descontados, ¿de acuerdo? Y este modelo de flujos descontados sí asume una premisa principal, que es que uno cuando mide el instrumento financiero, por ejemplo, a flujos descontados, o la inversión inmobiliaria, sin ir muy lejos, que también se mide a valor razonable con flujos descontados, ese flujo descontado del futuro tiene un supuesto, tiene una asunción. Por ejemplo, mire, imagínense que usted valoriza un negocio que se llama gimnasio. Ok, usted valoriza, es el mejor gimnasio del país, es el mejor gimnasio del mundo y siempre está lleno. Perfecto. Entonces usted valoriza y dice, mira, en promedio tengo una membresía no sé, en promedio tengo un promedio de 3.000 membresías al año. Perfecto. Y así hizo sus proyecciones. Pero ahora con la pandemia, pues el gobierno ha establecido la distancia social, o sea, 1,5 metros al costado, 1,5 metros a la izquierda, 1,5 metros a la derecha. Entonces ya no vas a poder soportar a 3.000 miembros dentro de tu gimnasio. Vas a tener que decir, oye, tengo que bajar mi capacidad a la mitad para cumplir con la pandemia. Entonces, esa proyección que asumía 3.000 miembros, ahora tiene que asumir, no sé, la mitad, 1.500 suscritos. ¿Me dejo entender? Ese es el problema.
que ya esa proyección que yo hice de pronto a diciembre del año pasado, ahora tengo que revisarla porque no va a generarse los mismos flujos de efectivo y en consecuencia pues el valor razonable va a sufrir una alteración significativa, importante, y usted tiene que poner eso en el documento que le pide la SMB. Bueno, en los estados financieros intermedios que va a tener que usted a enviar a la SMB. ¿Qué más habla? Habla de los ingresos de actividades ordinarias, ¿no? Los ingresos de actividades ordinarias. ¿De qué se tratan estos ingresos de actividades ordinarias? Mire, dice acá. Las empresas deberán evaluar y revelar de acuerdo con lo establecido en la NIF 15 lo necesario considerando que la actividad económica por el COVID-19 en la mayoría de los sectores se ha visto paralizada o reducida significativamente, afectando de manera importante la demanda de los productos y servicios, los canales de ventas y de suministros y con ello las ventas y los ingresos de las empresas. Nótese un restaurante, una cadena de restaurantes que cotiza en la bolsa de valores. Y existe, ¿no? McDonald's en Estados Unidos cotiza en la bolsa de valores. Entonces, imagínate que tuviéramos acá un McDonald's, ¿no? Que cotizara en la bolsa. Tendría que informar, pues, cómo va a afectarte el tema del COVID a tus estados financieros, porque eso le importa a los usuarios que van a seguir comprando o vendiendo o negociando con tus acciones. En YouTube hay unos youtubers que están informando acerca de cómo se está atendiendo en estos momentos en los restaurantes de Universal Studios, en Walt Disney, que ya están reabriendo sus puertas al público. Se nota poca afluencia de público todavía y dentro de los restaurantes se están tomando medidas para atender al público. Por ejemplo, una de las medidas que están tomando es que si usted ingresa a un restaurante allá en Universal Studios, para ordenar su comida, usted debe contar con su celular. Si no tiene celular, se le perdió, se lo robaron o se le apagó porque ya no tiene batería, usted no va a poder almorzar. Porque los pedidos solo se hacen a través del celular. Usted entra al restaurante, se baja una aplicación y en esa aplicación ordena, pone el número de su mesa y ordena. Viene un mesero solamente a entregarte el pedido. Y hasta lo vas a tener que pagar por el celular. No hay otra forma, nada de hacer la cola, nada de hacer la fila para hacer tu pedido. Mira cómo eso va a afectar dramáticamente al ingreso al cual la entidad ya estaba acostumbrada. Piensa en el centro comercial. También, ¿qué se ven en estos videos allá en Universal Studios? Que si usted ha ido a estos centros de diversión, habrá notado que los parqueos, ¿no? Los estacionamientos de estos lugares de entretenimiento allá en los estudios Universal, en Walt Disney, los parqueos son enormes, enormes, son enormes. Una vez me perdí en uno de ellos. Entonces, ¿qué han hecho allá? Le han puesto un cono, o sea, han hecho que el parqueo también se reduzca a la mitad. Dejando un parqueo, ha puesto un cono para que nadie más se pueda estacionar y así también el parqueo esté con la distancia social adecuada. El parqueo. Y en consecuencia las personas, en consecuencia los ingresos, en consecuencia la situación financiera y económica de las empresas. Miren a dónde estamos llegando. Entonces, esta información de la NIF 15 es fundamental, ¿no? Fundamental para informar en notas a los estados financieros qué va a pasar con tus ingresos. Y de pronto, como ya no vas a vender tanto como pensabas, vamos a tener que llamar a tu proveedor y ajustar contratos. Vas a tener que tu cliente te va a llamar y te va a decir, oye, bájame el precio o bájame la cantidad de que me vayas a vender porque no te puedo comprar. No se está moviendo el mercado, todavía la recuperación va a ser lenta. Entonces, en NIF 15 existe, pues, situaciones que te llevan, la NIF 15 tiene unos párrafos donde nos dice qué hacer cuando se modifican los precios, cuando se modifique el alcance al contrato, y eso puede tener efectos importantes en tus estados financieros. Entonces, por eso es que también el documento del SMB dice que informa en tus estados financieros acerca de los efectos de las modificaciones de los contratos, acerca de las contraprestaciones variables, ¿ah? Y acerca de los mayores costos para cumplir el contrato. Sí, eso sí. Mire, la contraprestación variable es un acuerdo, normalmente está en los acuerdos comerciales. Mire, yo te compro a ti un producto y claro, me lo vendes a 100. Si te compro dos, me lo vendes a 90. Si te compro 100, de pronto me lo vendes a 50. Y si eso está en un contrato, ¿no? A medida que yo te compre más, me vas descontando. No el precio
de los nuevos productos, sino en total, me descuentas todo, en globo, por todo el año. Eso es tener contraprestación variable. Y eso se va a alterar definitivamente con esto de la pandemia. Así que hay mucho, mucho que hacer en este tema de la NIF 15 modificado por pandemia, ¿no? Otro asunto, el 2.3 le preocupa al SMB el deterioro de los activos no financieros. Vamos a poner en contexto el activo fijo. O sea, la aplicación plena de la norma NIC 36 este año yo me imagino, miren colegas, este año las empresas que están en la bolsa van a requerir, y las que no están en la bolsa y aplican NIF también van a requerir de un informe técnico que sustente por qué su activo fijo no está deteriorado. ¿Me dejo entender? Mire, imagínense lo siguiente, ¿no? Vamos a ver la gente que van a requerir de un informe. A ver, la gente que está en el Facebook, a ver, ¿quiénes están acá? Mi amigo Sergio, Iván Giraldo, Gerardo Fernando Escobar, Maritza, John China, este es un gladiador, Luis Acosta, Peche, Ivette Ramírez, bueno, gracias por vernos, estimados amigos. El tema de los deterioros de activos no financieros, esto es muy importante, en el sentido de que una empresa, cómo recupera la inversión en activos fijos, ¿no? Lo recupera de dos formas. Una de ellas, y para lo que compramos, ¿para qué compramos activo fijo? Pues para utilizarlo. Entonces, una forma, y creo que la deseable para recuperar activos fijos es utilizando el activo fijo. Yo utilizo el activo fijo, viene dinero, y ese dinero es utilizado para recuperar la inversión en el activo y también para tener mis dividendos, claro que está. Pero hay otra forma, la otra forma es vendiendo el activo. Entonces la NI 36 te dice que la recuperación del activo, el importe recuperable será por dos caminos, o la venta o el uso, cosa que es muy lógica. ¿Y cuál de los dos voy a elegir? Pues ustedes tienen que elegir pues, lo que le otorga más beneficios o lo que le da menos perjuicio. Entonces, entre la venta y el uso, pues va a elegir el que le dé más flujo. Esa elección se llama elección del importe recuperable, ¿de acuerdo? Entonces, en este escenario de la pandemia, imagínense, vamos a ponerle un ejemplito. Imagínense una empresa de capacitaciones que haya invertido en 40 computadoras para un salón de 40 contadores para que se entrenen ahí todos los, no sé, 2-3 días a la semana. El contador va, se capacita y la empresa ha comprado 40 computadoras para que los contadores no tengan que traer su computadora. Pues bien, normalmente nos sentamos y al costado, a menos de medio metro, está el otro contador, y a medio metro al costado el otro contador con su computadora. Pero ahora viene el gobierno y dice, no, distancia social, 1 metro a la izquierda, 1 metro a la derecha. Entonces, de las 40 computadoras, probablemente use 20. Probablemente. ¿Qué voy a hacer con las otras 20? Pues la única forma de recuperar la inversión va a ser vendiéndola, no queda otra. Y obviamente si las computadoras son nuevas, las saco a las ventas, pues no voy a recuperar lo que invertí, me dejo entender, porque no son nuevas. Ya basta que la saques de la tienda, la hayas conectado para que te digan que no vale lo mismo. Y además está el otro tema que es el paso del tiempo, que le baja el valor a los artículos tecnológicos rápidamente. Entonces, ahí nomás ya tenemos claramente que algo va a pasar con el valor, con la capacidad de recuperar la inversión en el activo. No va a ser la misma, ¿no? Entonces, el importe que yo tengo invertido en el activo fijo como valor en libros versus lo que espero recuperar de ellos, se comparan. Si lo que yo tengo en libros es 100 y lo que estimo recuperar es 80, pues claramente tengo una pérdida de 20. Esta prueba siempre se hace, ¿eh? No es que por COVID vamos a aplicar NI 36, siempre se hace la prueba de la NI 36, sino que ahora es más necesaria que nunca, ¿de acuerdo? Tenga en cuenta este tema de la NI 36. Saludos, Alfredo Calderón, gracias por vernos. ¿Qué más? ¿Qué más tiene este asunto? Los inventarios. Bueno, esto era más fácil de preverse, los inventarios, porque si tu mercadería no está rotando, pues probablemente, y si tiene fecha de vencimiento, probablemente sea necesario hacer más deterioros de la cuenta. El tema de los activos fijos, el asunto es evaluar la depreciación, ver evaluar el tema de la vida útil. A ver, ¿cuáles son los puntos que tiene este documento? Dice así, la depreciación de un activo que se mide por el método lineal se contabilizará
aun si este es utilizado por debajo de su capacidad normal o si se ha dejado de utilizar. Nótese con esto, si hay empresas que no han operado durante 3 meses, a menos que aquí en Perú la pandemia, el aislamiento social obligatorio comenzó en la quincena de marzo, más o menos comenzó, y se ha extendido hasta el 30 de junio. Entonces hemos tenido mayo, junio, 3 meses de para. Los negocios no han abierto, los centros comerciales han estado cerrados, hasta la fecha recién están abriendo poco a poco. Entonces tenemos activos fijos que no han estado siendo utilizados, en la construcción también. ¿Qué manda la norma 16? Dice que no importa si el activo está ocioso, usted debe seguir depreciándolo si el activo se deprecia en línea recta. ¿Ah? Ahora el asunto es, ¿y qué centro de costos va a absorber esta depreciación? Normalmente yo lo mandaba al costo de producción, normalmente lo mandaba al gasto de venta, normalmente lo mandaba al gasto de administración. Y ahora este gasto de depreciación, ¿a dónde va a ir? ¿Cuál es su centro de costo que debe absorberlo? Yo propongo, mire colega, tome nota, busque el párrafo 85 de la norma NIC 1 y basado en ese párrafo yo propongo abrir un centro de costo que se llame perjuicios del COVID y ahí meter todos los efectos negativos del COVID. Esa es mi propuesta. Porque estas pérdidas no son ni por vender, ni por administrar, ni por producir. Es algo bastante único, es atípico. Este 2020 es el peor de todos nosotros, ¿no? Hay una propuesta, ¿eh? Yo le hago una propuesta a los líderes del mundo. Reseteen el año 2020, así. Reseteen, ¿no? De acá a octubre, el 1 de octubre, que sea el 1 de enero de 2020, y todo lo demás hay que se borre de la memoria del mundo. Porque este año es el más atípico, ¿no? Y más no es comparativo con ningún año. Entonces yo propongo crear en aplicación estricta del párrafo 85 de la norma NIC 1, crear un centro de costos que se llame efectos negativos del COVID, ¿no? Obviamente, su comparativo del año anterior va a ser cero porque no había esta pandemia. Muy bien. Saludos, Urpi, Rocío, Brian. Gracias por unirse a esta transmisión. ¿Qué más dice la SMB respecto de los asuntos que le preocupan del COVID, ¿no? Dice, la suspensión de la capitalización de los costos por préstamos durante el tiempo en que se haya suspendido el desarrollo de actividades de un activo apto. Eso también yo lo he puesto. Mire, en nuestro canal en FastNIF Perú tenemos varios videos, como 6 creo, de los efectos negativos del COVID. Y una de las cosas que yo menciono ahí es que si por NIC 23 usted estaba activando costos financieros, pues tendrá que suspender esa capitalización durante la para de operaciones. A ver, por ejemplo, suponga que usted tomó prestado dinero el 1 de enero, el 2, después de la resaca del 1. El 2 de enero tomó prestado dinero para construir un gran almacén. El préstamo es de 12 meses y ese dinero se usa exclusivamente para construir un gran almacén. Bueno, perfecto. El préstamo dura 12 meses y la construcción dura 12 meses. En situaciones normales sin COVID, pues el interés que se devenga durante los 12 meses debe ser activado, incluido en el costo del activo. ¿Por qué? Porque la construcción durará 12 meses. El principio de la NIC 23 es que usted active el costo financiero que se devenga durante la construcción. 12 meses de construcción, 12 meses de devengo de intereses. Sin embargo, por efectos del COVID, esta construcción se ha detenido 3 meses. Y si no construyes, no capitalizas. Ese interés que se devenga, que tienes que hacer? Mandarlo a resultados. Bueno, está en nuestros videos de FastNIF Perú, busquen el canal de YouTube, suscríbase, miren los videos de hace más o menos 2 meses hemos puesto ese video. ¿Qué más? Bien, dice que la depreciación, mira, se mete con temas tributarios, qué interesante, la SMB dice, la depreciación imputada a la cuenta de resultados por aplicación de la NIC 16 a través del método lineal podría diferir el gasto por depreciación aceptado para efectos tributarios, generando impuestos diferidos. Yo estimo que sí, ¿no? Que tributariamente, sí, la norma tributaria es clara al respecto, ¿no? Que la depreciación es deducible en la medida en que se están generando ingresos gravables. Si en 3 meses no he trabajado, no he movido el país, el motor de la economía, pues ese gasto de depreciación no va a ser aceptado tributariamente. Entonces, tributariamente habría que diferirlo y eso va a generar impuestos diferidos. Muy bien, interesante este documento, el 2.53, ¿no? Muy bien, perfecto.
Otro asunto, los riesgos financieros de la NIF 7. La NIF 7 pide que se revele tres tipos de riesgo. Mire, la NIF 7 es puro riesgo. La NIF 7 pide que se revele, una empresa está expuesta a riesgo de crédito, que eso ya se ve con NIF 9, el riesgo de que no te paguen. Tiene el riesgo de liquidez, que es el riesgo que se reduce accediendo a líneas de crédito, y tiene un riesgo de mercado. El riesgo de mercado se divide a su vez en al menos tres riesgos, ¿no? El riesgo de precio, el riesgo de tasa de interés y el riesgo de tasa de cambio. ¿De acuerdo? Sobre estos cinco riesgos, la norma NIF 7 pide que se hagan sendas revelaciones de cómo una entidad, primero, identifica el riesgo y segundo, cómo lo afronta. ¿De acuerdo? Entonces yo te recomiendo que si quieres abundar en la lectura de los riesgos, que entres a la página web de la SMV, de la Superintendencia de Mercados y Valores, y que te bajes la información financiera de los bancos, del Interbank, del BCP. Estas empresas son las que tienen revelaciones de riesgo más extensas que cualquier otra empresa. Leas esas revelaciones de riesgo, están en una sola nota y va a ver todos los riesgos que una empresa puede tener. Ahora, más que nunca, la norma está pidiendo revelaciones sobre los riesgos de liquidez, riesgo de crédito, riesgo de tasa de interés, riesgo de tasa de cambio y riesgo de precio, ¿no? Cinco riesgos sobre los cuales hay que revelar. Mire, y esto en muchas circunstancias se aleja del área contable, porque ¿quién administra el riesgo o quién se encarga de administrar el riesgo? No somos los contadores que nos encargamos de administrar el riesgo, son otras áreas especializadas. A esas áreas especializadas hay que salir, colegas de la oficina, e ir a esas áreas especializadas, tomarte un café con los que administran el riesgo de la empresa, para que nos cuenten cómo los administran, cuáles son los límites de riesgo. Y eso ponerlo en notas a los estados financieros. Eso es un consejo que les doy. Entonces, ¿qué asuntos de NIF, de instrumentos financieros le preocupa al SMB? Pues le preocupa el deterioro de valor, sí, claro que sí, el tema de la NIF 9. Ahora que la gente tiene menos billete en el bolsillo, pues tiene menos cuentas por cobrar. Todos hemos sido afectados por eso, ¿no? Mire, cuando apenas comenzó el aislamiento social aquí en el Perú, nosotros teníamos cierto stock de cuentas por cobrar, de asesorías, consultorías que damos, y yo dije, esta semana me pagarán. ¿Y qué creen? No me han pagado, no nos han pagado. Pero tenemos la esperanza, tenemos la esperanza. Ahí está, yo lo que digo es, yo lo veo de manera positiva, ¿no? Tenemos un ahorro obligatorio ahí en unas facturas por cobrar con nuestros clientes, ¿no? Algunos ya accedieron al crédito reactiva y nos han llamado, ¿no? Siempre ya accedimos al crédito reactiva, te vamos a abonar tu factura. Y uno dice, por fin, ¿no? Pero es un ahorro obligatorio que ya tenemos ahí. Entonces, el deterioro de valor sí nos va a interesar en la medida en que tengamos facturas por cobrar mayor, que pase el 31 de diciembre de 2020, que sea de largo plazo, de hecho que sí, ¿no? Las de corto plazo no tanto, porque esas, su riesgo ya las voy a ver manifestadas, ya ni siquiera tengo que estimarlas, no me pagaron, ¿eh? Eso sí. ¿Qué más? Modificaciones de pasivos financieros también, eso lo estamos viendo rápidamente ya en esta pandemia. He recibido llamadas de nuestros clientes comunicándonos que han refinanciado las deudas con los bancos. Entonces ahí te recomiendo repasar la NIF 9. Usted busque, entre a la norma NIF 9 y busque, haga control F y busque modificaciones sustanciales en contratos de pasivos financieros. Hay una regla del 10% que se debe cumplir. O sea que esto de modificación de pasivos financieros puede tener un impacto importante en las empresas. Búsquelo, se llama prueba del 10%, test o prueba del 10%. Ahí te dice todo lo que tienes que hacer cuando con tu acreedor cambian las condiciones del contrato de deuda. ¿De acuerdo? Otro asunto que le preocupa a la norma es el incumplimiento de covenants, ¿sí? Los covenants, pues, son obligaciones de hacer, son obligaciones de hacer. Son obligaciones tanto de hacer como de cumplir con ciertos ratios financieros. A ver, déjame que te explico. Supongo que usted tiene un tiene un préstamo de $1.000.000 de largo plazo, ¿no? Muy bien, perfecto, usted lo pone en el largo plazo. Pero dentro del contrato, el banco te dice que usted debe cumplir con un ratio de liquidez de 1.5 al cierre de cada mes. Y debe cumplir con un ratio de cobertura de intereses de 3.5 al cierre de cada mes. Son obligaciones relacionadas con ciertos ratios financieros.
Luego, el contrato tiene una cláusula que dice que si la empresa, si la entidad incumple alguno de los covenants, pues la deuda se volverá exigible inmediatamente. Este tipo de covenants son comunes a todos los contratos de préstamo. He visto muchísimos, búsquenlo en sus contratos de deuda. Tienes covenants y tienes sanciones por no cumplir los covenants. Entonces, si dice, si la deuda tiene fecha de vencimiento a largo plazo, de cada 2 o 3 años, pero si se incumple un covenant, la sanción es que la deuda se vuelve exigible inmediatamente. Eso en buen cristiano es que la deuda, a pesar de que tiene un vencimiento de largo plazo, por el simple hecho de haber incumplido un covenant, se volvió exigible inmediatamente y tienes que ponerla en el corto plazo. Dependerá del banco si te la ejecuta o no la ejecuta. Pero de que yo no puedo oponerme a que el banco me cobre en el corto plazo, no puedo. Y eso es justamente la definición de pasivo de corto plazo. Hay que reclasificarlo. ¿De acuerdo? Muy interesante. Todo lo que habíamos dicho en esos videos, habíamos hecho un programita de YouTube exclusivo para explicar los efectos del COVID. Llamamos a este programita Descuadrando, que tuvo 6 o 7 emisiones, y ahí pusimos todas estas cosas, ¿no? O sea, ya lo habíamos, no es que lo hayamos predicho, simplemente es leer la norma y ver los impactos, ¿no? Y me alegra que la SMB también lo haya pensado de la misma manera, ¿no? Me alegra mucho. Luego sobre la NIF 16, ¿no? Bueno, sobre la NIF 16, inclusive, mire, ve, este documento habla de un borrador del IASB, un borrador que salió el 24 de abril para modificar la norma NIF 16. Bueno, ese borrador ya se volvió realidad, ese borrador ya es realidad. Y lo que busca, lo que pide, había una modificación pequeña a la NIF 16 para incorporar los ajustes que se hagan, para incorporar el tratamiento contable de los ajustes que se hagan al contrato por efecto del COVID, por facilidades, concessions le llama la norma modificada, para contabilizar las modificaciones que se haga al contrato. Esas modificaciones son facilidades que te da el arrendador. En muy sencillos términos, significa lo siguiente. Imagínense que tu arrendador, y esto pasó en varios centros comerciales, a varios centros comerciales les han perdonado las cuotas de marzo, abril y mayo a sus clientes, a los arrendatarios. ¿Ah? Imagínense. No, de abril, mayo y junio. Les han perdonado la renta. De hecho, algunos le han dicho, ok, te perdono la renta, no me pagues, pero en junio retomamos los pagos, retomamos la operación. Otros han dicho, no, no te voy a perdonar todo, te perdono la mitad, te perdono la tercera parte. Ya es cuestión de negociación entre las partes. Bueno, este cambio podría requerir pues que uno recalcule todos los flujos a valor presente y hacer cálculos como está descrito ya en la norma. Sin embargo, esta modificación nos ayuda fácilmente a salir del paso. Dice, si el arrendador te perdonó una cuota, pues ese perdón contabilízalo como un ingreso. Y punto, se acabó el asunto. Si te perdonó la mitad de la cuota, esa mitad es un ingreso. Y listo, no modifiques tus cálculos, simplemente ese pasivo, cárgalo y abona al ingreso. Y se acabó el asunto. Me parece una saludable decisión. No está de más leerse la norma modificada. Léasela, por favor, yo le estoy contando un casito puntual. Luego le preocupa al IASB, le preocupa el asunto de los contratos onerosos, ¿no? Un contrato oneroso es un contrato que genera pérdida. Ojo, no te genera gasto, te genera pérdida, que es diferente. ¿eh? Oiga, ¿qué es un contrato oneroso? Un contrato que genera pérdida. Mire, hace unos años, yo me acuerdo que asesoramos a una empresa de ingeniería, ¿no? Se dedicaba a dar asesoría en ingeniería, ¿no? No eran constructores, eran ingenieros que asesoraban a grandes proyectos. Y este negocio había crecido dramáticamente. Se habla de hace 5 años. Hace 5 años habían crecido dramáticamente. Y tal como venía la ola, ellos decían, mira, para el próximo año vamos a hacer el doble de personal. ¿De acuerdo? El doble de personal. Y así que aprovecharon la ocasión y arrendaron una oficina en el piso siguiente donde ellos estaban, que se había quedado vacío. El arrendatario de ahí se había ido de manera imprevista y vieron la oportunidad, lo arrendaron y dijeron, el próximo año, o sea, esto fue en octubre más o menos, el próximo año en enero vamos a crecer el doble, así que de una vez lo alquilamos.
Lo alquilaron, el contrato era no anulable, ¿no? O sea que se cumplía sí o sí. Y bueno, dijeron, ok, ahí va a estar nuestro personal que va a trabajar, el nuevo personal que vamos a contratar porque vamos a duplicar de personal. Mire la expectativa de la gerencia. Bueno, ¿qué pasó? Que al año siguiente se contrajo la construcción, viendo el tema de Odebrecht, viendo las paralizaciones de muchas obras de infraestructura en el país y la empresa no creció. No creció, al contrario, se redujo un poquito. Entonces tenías toda una oficina en el piso superior arrendada, pagándola todos los meses, pero que no te generaba ningún beneficio económico. Ese contrato es un contrato oneroso. Ahora, de ese tipo de contratos van a comenzar a aparecer producto de esta pandemia. Yo estimo que sí, yo estimo que sí. Van a haber varios contratos onerosos donde la contraparte no te va a poder pagar, donde tú mismo no vas a poder cumplir y de pronto va a haber penalidades. Entonces, ¿qué corresponde acá, estimado colega? Mire, tiene usted que hacer un inventario de contratos. Usted, póngase a pensar, amigo control, el lunes hable con todas las áreas funcionales de la empresa, hable con el asesor legal, el que tiene dentro del negocio de la empresa, y pregúntele cuántos contratos tenemos. ¿Cuántos contratos? Todos. El universo de contratos de la empresa. Con proveedores, con clientes, el universo. Y contrato por contrato evaluar. A ver, ¿qué contrato me está generando pérdida? Ok, no gasto, pérdida. Puedes tener un contrato con un cliente que te genere pérdida. Yo he visto varios de esos. Así que agarren primero el inventario del contrato y comenzar a pensar, a ver, ¿cuál contrato me está generando pérdida? Si tienes a un contrato, que es muy sencillo evaluar esto de la pérdida. Este contrato con este cliente, ¿cuánto me da de facturación mensual? Tanto. Para lograr esa facturación, ¿cuánto costo debo insumir? Tantos. La diferencia, ¿es positiva o negativa? Si es negativa, si está en rojo ese contrato es oneroso. ¿De acuerdo? Entonces, listo, contrato oneroso. Luego te vas con los gastos. A ver, ¿este gasto para qué sirve? Si el gasto sirve para generar ingresos, el contrato no es oneroso. Bueno, si el ingreso supera el gasto, obviamente. Pero si los contratos generan pérdidas y no gastos, ya es oneroso. Entonces, del universo de contratos se encontrará pues de pronto uno, dos, tres contratos que sean onerosos, júntelo, calcule toda la pérdida que van a generar estos contratos durante los próximos años de vigencia que tenga, y eso va a generar, va a requerir, según NIC 37, que usted reconozca una provisión inmediata contra el resultado del ejercicio. Este sí es uno de los temas que más saltante va a ser interesante. Va a ser interesante, ¿no? Prestar ese tipo de servicios a una empresa, ¿no? Te reviso todos los efectos del COVID en tu negocio. No es fácil, ¿eh? Mire, acá más en el 2.8, contratos onerosos, es revisar todo el universo de contratos que tiene una empresa. Todos. ¿Eh? Provisiones por reestructuración, también, obviamente. Esto de la suspensión perfecta de labores. ¿Qué es una reestructuración? Una reestructuración es un cambio en el negocio que lo afecta de manera negativa. Se reducen las operaciones, se reduce el alcance de las operaciones y como resultado inevitable vas a despedir personal. Y el despido de personal genera el pago de sus prestaciones sociales, de sus pasivos laborales devengados, todo en un solo momento. Entonces, si una empresa afronta una reestructuración, debe reconocer una provisión. Eso está en la norma NI 37, también busquen. Ahora, el asunto es que esta provisión por reestructuración no se contabiliza cuando se hace efectivo el despido de las personas, ¿no? Se hace antes, ¿ah? Cuando se toma la decisión de despedir. Pues usted puede haberlo decidido en marzo con ejecución en junio. ¿A qué periodo intermedio corresponde la provisión? A marzo, ¿de acuerdo? Entonces, léase la norma 37 y mire los requisitos que son necesarios para contabilizar la provisión de una reestructuración. Es muy importante ese asunto. El último punto que le preocupa, el 2.10 a la SMB, es el tema de las ayudas gubernamentales. ¿Ha habido ayudas del gobierno? Sí. Estas ayudas deben contabilizarse bajo NIC 20, algunas sí. Por ejemplo, el dinero que nos han entregado, la contraprestación efectiva de un beneficio económico, ¿no? Directa del gobierno hacia las empresas. Ese sí, esa es una ayuda económica, ¿no? El dinero que nos dieron por la planilla. Poquito, pero algo cayó, ¿no? En cambio, una ayuda indirecta no es.
Mire, léase la NIC 20, dice, la ayuda indirecta, ¿no? Que modifica el mercado, eso no, para efectos del NIC 20, eso no es una subvención, eso no es una ayuda gubernamental. Digamos, si el Estado hace un puente y eso facilita todo el acceso a 20 empresas, ¿eso es una ayuda gubernamental? No, es una ayuda indirecta, ¿de acuerdo? Muy bien, perfecto. Y luego, obviamente, el tema de los hechos posteriores que son bastante necesarios de evaluar. La norma también dice que todos estos efectos deben ya reportarse en la información financiera intermedia y no esperar hasta el 31 de diciembre. Todos esos informes, todas esas discusiones, las empresas están obligadas a entregar a la SMB en un informe de gerencia, un análisis y discusión de la gerencia de acuerdo con lo establecido por el manual para la preparación y presentación de estados financieros. ¿Qué te parece? Mírame, tremendo documento y tremendo trabajo que ya deben estar realizando los amigos de las empresas que cotizan acciones y que tienen inscritas sus deudas en la Bolsa de Valores de Lima. Yo me imagino que lo mismo estará pasando a nivel, yo imagino que lo mismo estará pasando a nivel mundial, ¿no? Porque como todos usamos a nivel mundial, todas las que están en la bolsa usan NIF, pues el mismo documento, que está bastante extenso y está bastante interesante, debería pasar. Si usted, amigo contador, trabaja en una empresa que no reporta la bolsa, pero que sí aplica NIF, entonces este documento también te sirve, porque tus auditores que te auditan bajo NIF van a pedir todos estos mismos efectos en tu empresa. Así que es una gran ayuda, un gran esfuerzo el que ha hecho la SMB en emitir este documento para que todos estemos enterados de los posibles efectos que tenga el COVID en tus estados financieros, ¿no? Te mando un gran saludo a Joseph Merchan, él es de Ecuador, así que nos está viendo, me manda un saludo. Muchas gracias por tu saludo. Entonces, este documento yo lo he puesto ahí en uno de los comentarios de este video para que te lo descargues y lo pongas como un informe, ¿de acuerdo? Juan Carlos Salazar me dice que el efectivo recibido reactiva de Perú por una empresa no debe ser tratado bajo NI 20. Mi posición es que no debe ser tratado bajo NI 20 porque es un dinero del banco, de un banco privado hacia la empresa. No es una transferencia de recursos del Estado hacia la empresa. Oiga, pero hay una garantía. Sí, yo sé que hay una garantía. Y la norma NIC 20 establece, uno de los párrafos finales de la norma NIC 20 dice que las garantías son ayudas gubernamentales cuyo valor razonable no puede ser medido confiablemente. Mire, está en la norma NIC 20. ¿Qué falta para leer ese parrafito tan sencillo, ¿no? Las garantías son ayudas gubernamentales cuyo valor razonable no se puede medir confiablemente. Punto, se acabó. Hay un párrafo anterior que dice que un préstamo a menor tasa debe contabilizarse como un subsidio gubernamental. Sí, es correcto, pero ese párrafo dice un préstamo del Estado, un préstamo del gobierno, no un préstamo de terceros. ¿De acuerdo? Oiga, pero esa tasa mejorada esa garantía te da menor tasa. Sí, te da menor tasa, pero es tasa de mercado. ¿Me dejo entender? Es decir, existen tasas de mercado de todos tipos. Tasas con garantías, tasas sin garantías. ¿Me dejo entender? Es decir, tú vas a un banco y dices, banco, préstame plata. Y usted le dice, y el banco te dice, ¿qué garantía me das? Mi auto. Puede ser. Depende de cuándo cueste tu auto. Pero usted le dice, te doy que garantía lingotes de oro. Lingotes de oro. ¿Qué garantía será más interesante para el banco? ¿Una flota de vehículos o lingotes de oro? Póngase a pensar. Ahora le dices al banco, te doy como garantía la palabra del Estado. Bien, mejor todavía. En cada uno de esos puntos nos van a dar una tasa y cada una de esas tasas es tasa de mercado. Tasa de mercado en el contexto en que se encuentra, porque el mercado es el contexto. ¿Me dejo entender? Ay, muy bien. Otro asunto interesante es que un subsidio te lo dan a cambio de hacer algo. A cambio de hacer algo. Aquí te lo dan si cumple ciertos requisitos, pero sobre los cuales ni siquiera haces algo para cumplirlo. Mira, mira el requisito. Requisito, no está reportado a centrales de riesgo. Mira,
Tú ves ese programa y dices, caramba, ¿estoy o no estoy? Sí, sí estás. Ya fuiste, no puedes entrar. ¿Viste? Segundo requisito, no ser deudor tributario. Entonces tú dices, ok, sí soy deudor tributario. ¿Puedes hacer algo? No puedes hacer nada. ¿Me dejo entender? Un subsidio te lo dan a cambio de cumplir ciertas acciones. ¿Ah? Por ejemplo, invierte en el agro. Ah, sí. Si inviertes en el agro, te regalamos maquinarias. Perfecto. Si traes activos de afuera, activos productivos, el Estado te reembolsa el 30%. ¿Ves? Sí, 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 no con una condición que ya existe, porque sobre esa condición que ya existe ya no puedo hacer nada, ¿verdad? Bueno, son asuntos que me hacen renegar de la contabilidad. Bien, estimados colegas, estimados amigos, espero que te haya gustado esta transmisión. Vamos a hacer un videíto sobre cómo debe contabilizarse Reactiva Perú y lo vamos a subir al YouTube, cómo es que se debería hacer. ¿Sí? Muy bien, perfecto. Muchas gracias por estar ahí, muy amables. Este documento está muy bueno, me ha gustado leerlo. Así que estas han sido mis reacciones al documento. Estoy como los youtubers que hacen reacciones. Han sido mis reacciones al documento de la SMB por efectos del COVID para las empresas que están en la bolsa. Y si no estás en la bolsa, igual utilízalo, porque así no estés en la bolsa, igual tu empresa se va a ver afectada por el tema del COVID-19. Bueno, colegas, eso ha sido todo por hoy. Me despido con un gran abrazo para todos ustedes, un abrazo internacional para todos los colegas de Perú y del mundo. Muchas gracias. Urpi Caterina. Urpi Caterina. Urpi significa paloma en quechua. ¿Sí o no, Urpi Caterina? Urpi en quechua es paloma. ¿Ah? Gracias. Gracias, Joseph. Gracias, muy amable, Joseph. Muchas gracias. Gracias, Jorge Luis. Muy amables todos por sus saludos. A los amigos del Zoom también, gracias por estar ahí. Así que ha sido un gustazo conversar con ustedes. Y por favor, dense una vuelta por nuestro canal de YouTube, FastNIF Perú, que cada día gana más adeptos, más suscriptores. Y por favor, suscríbanse y activen la campanita, como dicen los youtubers. Estoy emocionado porque, mire, ya me gané $4 en YouTube. $4, estoy emocionado. Ya voy a hacer fortuna ahí. Muy bien, muchas gracias, Urpi o Paloma. Muchas gracias. Gracias, Urpitaki. Urpitaki. Busque en quechua, que significa Urpitaki. Bueno, saludos contables. Chaufa. Digo, chau.